¿Quién vive? Cristo Y a su nombre. Gloria. A su nombre sea la gloria, hermanos. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? ¿Qué hacemos para nuestros hermanos ministros de la alabanza? El Señor les bendiga grandemente y los siga usando, ¿verdad? Porque no sería lo mismo sin ellos, ¿verdad? La alabanza es algo principal en las cosas del Señor. Y qué hermoso cuando uno se dispone a adorar y a cantar al Señor desde su corazón, ¿verdad? Es hermoso y el Señor se manifiesta de una manera preciosa, porque Él es espíritu y dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Aleluya. Yo me siento contento, hermanos, de estar en este lugar. ¿Pueden tomar su lugar un ratito, hermanos? Y estoy agradecido también con el Señor. ¿Pueden tomar su lugar? Estoy agradecido con el Señor porque Él ha sido bueno, ¿verdad? Y su mano nunca nos ha dejado y Él nos ha ayudado y nos ha permitido seguir avanzando en las cosas del Señor. Y el Señor ha sido bueno, hermanos. Hace rato estaba un poco triste, hermano, porque recibí unas noticias de mi familia en México, ¿verdad? De que ellos ya conocían de la palabra del Señor y parece que se han apartado, ¿verdad? Un poco de las cosas del Señor. Y yo me ponía a pensar y analizar, digo, Señor, ¿cómo es posible que alguien ya conociendo de las cosas del Señor retroceda hacia atrás, ¿verdad? Que vuelva a hacer lo mismo de antes y no tener ese temor de Dios de seguir en las cosas del Señor, sino regresarse para atrás? Digo, qué triste es eso. Pero digo, el Señor sabe por qué pasa eso y a veces permite que pasen cosas para uno poder entender y tratar de buscar más del Señor, ¿verdad, hermano? Y yo me sentí triste por eso, pero dije, bueno, pero el Señor tiene todo en sus manos y Él va a hacer su obra y Él hará lo que tenga que hacer con ellos. A uno no le queda juzgar, sino simplemente orar por ellos y que el Señor sea levantándolos de nuevo para que ellos vuelvan a los caminos del Señor y que no se olviden de que Dios es poderoso y que así como Dios es amor, también es fuego consumidor y que todo lo que hacemos trae consecuencias. Y eso es lo que me ponía a mí triste, digo, porque conociendo al Todopoderoso, sabiendo que Él nos rescató, que nos salvó, que nos sacó de ese mundo donde no teníamos nada, donde estábamos perdidos, y volver hacia atrás, digo, qué triste esa situación. Pero el Señor me daba la consolación y me decía que no me preocupe, ¿verdad? Porque Él tiene todo en sus manos y de nada se puede esconder. Entonces yo confío en el Señor de que Él hará volver a los caminos a mi familia y van a regresar. Yo sí lo creo y tengo fe de que así será. Y pues nada, hermanos, estoy contento y agradecido con el Señor, porque dice que los que creen en el Señor todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Así es de que yo estoy contento y agradecido. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y voy a pedir que se pongan sus pies y abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Me dice con un fuerte amén cuando lo tenga. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén, gloria al Señor. ¿Todo lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen, hermano? Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así en el nombre de Jesucristo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos, y ore por mí para que el Señor sea usándome a mí, que no hable palabras que no tenga que hablar y que el Señor sea hablando a través de mí. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, porque tú nos permites una vez más estar en tu santo templo para adorarte y glorificarte, Señor.
porque es necesario, Señor, que nos esforcemos y que sigamos caminando, Señor. Necesitamos, Señor, entendimiento y sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te pido, mi Dios amado, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que vinieron dispuestos a escuchar tu palabra, a adorarte, a servirte, Señor. Bendíceles de una manera especial, Señor, que estén atentos a tu palabra, que sus oídos estén abiertos y que tu palabra, Señor, pueda quedarse implantada en la tabla de sus corazones, para que lo que hoy se exponga, Señor, lo pongamos por obra, Señor. No solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Pon un carbón encendido en mi lengua para que de mi boca no salga ninguna palabra que no sea conforme a ti, sino que sea palabras que tú me des, Señor. Yo solo soy un vaso delante de ti, Señor. Úsame a tu parecer, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? ¿Está enojado? ¿Está triste? ¿Se escuchan muy serios, hermanos? Alaba al Señor, porque que no se les acabe el gozo, porque Dios es poderoso, Dios está con nosotros. Somos privilegiados de que el Señor esté con nosotros, hermanos, de que Él aún tenga misericordia de nosotros, porque nosotros todos, yo digo que todos somos faltos delante de Él, pero tratamos de hacer su voluntad y de agradarlo cada día más, ¿verdad? Y como les decía, hermanos, estaba triste, pero ya no lo estoy, porque el Señor, Él dice que nuestra tristeza la cambió. ¿Por qué? Por gozo y alegría, ¿verdad? Entonces el Señor siempre está con nosotros y Él no nos deja de su mano. Y como decía, hermano, la palabra dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. ¿Y del Espíritu es contra quién? Contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando uno anda espiritualmente, hermanos, ¿la carne lo puede doblegar a uno? No, ¿verdad? Porque el Espíritu, cuando uno anda espiritualmente, uno está fortalecido, uno se siente fuerte, uno se siente lleno de la palabra del Señor, y no cualquier cosa lo va a tomar a uno, porque uno tiene esa fortaleza y esa confianza en el Señor, porque uno postra sus rodillas, ora al Señor, se mete en ayuno, en oración, se alimenta de la palabra espiritual que tanto necesitamos, y muchas de las veces nos alimentamos más de la comida artificial, hermanos, ¿verdad? Lo digo por mí, hermano, porque estoy gordito, ¿verdad? Estoy bien rellenito y digo, bueno, es tiempo de dejar eso y buscar más de las cosas del Señor, alimentarnos más, porque esto es lo que nos va a nutrir y nos va a llenar de fortaleza y nos va a ayudar para cuando vengan los tiempos difíciles, hermano. Porque el enemigo está tremendo, hermanos. Esto va de cada vez de mal en peor, hay más maldad, hay más cosas malas que el mundo se está perdiendo y miles de almas están yendo, hermanos. Y nosotros somos privilegiados de estar en este lugar, de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos tiene aquí en este lugar, apartados de todo mal y de toda cosa que el enemigo quizá ya nos trajera como trapos viejos, ¿verdad? De aquí para allá y haciendo desastre con nosotros, ¿verdad? Pero el Señor le ha placido que nosotros estemos en este lugar, y por eso siéntase gozoso de estar en este lugar y de pertenecer a la familia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es hija de Dios, apláudale con todas sus fuerzas, porque qué privilegio ser hijo de Dios, hermano. Alégrese. Cuando usted le diga, tú eres hijo de Dios, amén. Confírmeselo con un amén y siéntase contento, no se sienta avergonzado, porque dice que el que se avergonzare de mí, dice, yo me avergonzaré también delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? El que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Así es de que ustedes jóvenes, cuando les pregunten, ¿tú qué eres? Pues yo soy cristiano, les digo el Señor, y soy hijo de Dios. Así con esa claridad dígales, y ellos van a ver que Dios está en usted, y a través de eso también pueden arrimarse a las cosas del Señor. De esa manera también pueden ganar almas para el Señor, ¿verdad, hermano? Dios es maravilloso. Y seguimos leyendo, hermano, dice, porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Dice, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué? Dice la palabra, acerca de las cuales, ¿qué? Os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas de las veces, hermanos, usted le pregunta a la gente, ¿verdad? Va caminando y se topa a alguien en la calle o algo y le pregunta, o ellos mismos le dicen, yo creo que todos somos hijos de Dios. Es lo que todos dicen, ¿verdad, hermanos? Que todos somos hijos de Dios. Dice, pero si dice el Señor que los que practiquen estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y luego hay otra parte donde dice que el que practica el pecado, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y el que practica el pecado es del diablo, dice la misma palabra. Entonces prácticamente cuando uno peca o comete pecados, uno se está separando de Dios, ¿verdad? Porque le estamos dando más espacio a la carne, de andar carnalmente en este mundo, en este caminar, que a andar por el Espíritu, ¿verdad? Porque cuando uno está en el Espíritu es muy difícil que alguien peque, porque uno está fortalecido y uno está lleno del Espíritu, entonces no puede fácilmente pecar la persona. Pero si uno anda carnalmente, pues lógicamente que cualquier cosa va a hacer que peque. Y esto es importante, hermanos, de que lo tengamos en cuenta, de que tenemos que andar espiritualmente y que tenemos que hacer la voluntad del Señor de esta manera para que podamos ser hijos de Dios. Dice, sigue diciendo en el 22, mas el fruto del Espíritu es... ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos? Amén. Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos tenemos amor? Aleluya. ¿Cuántos tenemos gozo? No se nota, hermano, no se nota que tiene gozo. ¿Dónde está el gozo, hermano? Que no se apague el gozo, hermano, que no lo apague nada, sino que alégrese, porque, como les digo, estamos adelante del Rey Todopoderoso. Él es nuestro guía, Él es nuestro Salvador. Alégrese de que el Señor lo ha rescatado, no es cualquier cosa, es una grande bendición, es un gran motivo para que usted se alegre, porque el Señor lo ha rescatado y lo ha traído aquí. Somos privilegiados, hermanos. ¿Cuántos no sufren en el mundo y están sin esperanza alguna y prefieren perderse en sus deleites y en las cosas del mundo, en borracheras, como dice aquí la palabra, en los deseos de la carne? Como sigue diciendo, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, eso es todo los frutos de la carne, lo que la carne trae, lo que la carne puede hacer. Pero si nosotros andamos espiritualmente, vamos a tener, como dice en el capítulo 22, más los frutos del Espíritu son amor, gozo. Ya vimos que tenemos amor y gozo. ¿Cuántos tenemos paz, hermanos? ¿Cuántos tenemos paz? Amén, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la paz porque el Señor nos la da gratuitamente cuando le conocemos, cuando nos animamos a Él y nos acercamos a Él de una manera que le dejamos todo en sus manos y que queremos que Él nos cambie. Él nos da esa paz que nosotros necesitamos. ¿Y cuántos somos pacientes, hermanos? ¿Cuántos somos pacientes? Yo pienso que muchos de aquí tenemos poca paciencia, ¿verdad, hermano? Pero esto también es importante, ser pacientes, porque la palabra lo dice, hermanos. No es que yo lo diga, sino que la palabra lo está diciendo. Son frutos del Espíritu Santo. De esta manera nosotros demostramos los frutos del Espíritu Santo. Porque una persona que no es paciente, ¿cómo va a demostrar que tiene el fruto del Espíritu Santo? Si no es paciente, si no tiene esa paciencia, ¿cómo va a demostrar ese fruto del Espíritu Santo? ¿Verdad, hermano? Cuando su hijo le reclama y le dice cosas, hermano, o cuando ya lo tiene fastidiado de hacer cosas malas y usted le quiere reprender, le da un consejo y no acata los consejos, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo que pierde, hermano? La paciencia, ¿verdad? Se pierde la paciencia, hermano, pero es algo que no debemos de perder, hermano, porque imagínense que el Señor perdiera la paciencia con nosotros. ¿Qué sería de nosotros, hermano? Ay. Yo pienso que si el Señor no fuera paciente, hermano, nadie se salvaría, hermano.
porque nosotros somos rebeldes y cometemos errores delante del Señor y fallamos y seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, seguimos pecando y no entendemos, pero el Señor tiene misericordia. El Señor es paciente, hermanos. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, imitar lo que el Señor nos dejó, porque Él nos dejó ese ejemplo para nosotros seguirlo, hermanos. Y si no seguimos eso, difícilmente vamos a salvarnos, hermanos. Tenemos que tener esos frutos, principalmente tenemos que tener esos frutos del Espíritu Santo. Teniendo eso, usted ya tiene mucha ventaja, porque dice, contra tales cosas que no hay ley. Entonces, hermanos, necesitamos que tener más cuidado en esto, de tratar de que esos frutos estén en nosotros. Si no tenemos paciencia, hay que pedirle al Señor que nos dé paciencia. Si no tenemos el gozo, pedirle el gozo. Tratar de llamarnos unos a otros, de practicar el amor fraternal, de hablarle al hermano y decir, ¿cómo está, hermano? Lo amo en el amor de Cristo, alentarlo para que siga caminando en las cosas del Señor. Porque como le digo, hermano, somos privilegiados, verdaderamente somos privilegiados de estar en las cosas del Señor. Muchos hermanos nomás están esperando el viernes y el sábado para emborracharse, para irse al baile, para ir a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces imagínense qué tan paciente es Dios, que día con día pasan los años, pasan los meses y la gente sigue haciendo lo mismo, en desobediencia total. ¿Qué le iba a pasar al pueblo de Nínive? Los que han leído la historia de Jonás. A ver, jóvenes, si ya pasaron un examen, a ver, cuéntenme qué dice la palabra ahí en Jonás, de Jonás. Que no obedeció a Dios lo que Dios le dijo a Jonás que fuera. ¿Qué le mandó Dios a hacer? ¿Qué le mandó Dios a Jonás a hacer? A pregonar la palabra, ¿verdad? Pero para Jonás no fue fácil, ¿verdad que no, hermano? ¿Por qué causa no fue fácil para Jonás? Porque ellos eran enemigos de ese pueblo, ellos atacaban continuamente al pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces era algo tan difícil para él, porque él lo que negaba era que ellos fueran destruidos, que el Señor tomara venganza y que los destruyera, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra de una manera diferente que debemos de amar a ¿quién? A nuestros enemigos, porque de esta manera lo vamos a ganar al camino del Señor. Pero si no vamos a nuestros enemigos, ¿cómo nos vamos a ganar? Al final de cuentas son almas que necesitan del Señor y que necesitan ser rescatadas como nosotros somos rescatados, hermanos. Entonces, no fue fácil para Jonás, ¿verdad, hermanos? Cuando lo mandó el Señor a pregonar que Nínive será destruido en ¿cuántos días? ¿En cuántos días será destruido? No. ¿Y eso que ya hicieron el examen? Aleluya. No. Aleluya. 50. ¿Cuántos días? 7. Ahí se ven los estudiosos. Ahí se ven los que escudriñan la palabra del Señor. No, hermano, no se enoje conmigo. Simplemente es para recordarles, hermano, que el Señor, cuando da una orden, uno tiene que acatar y obedecer lo que el Señor manda, hermano. De que cuando usted obedece, el Señor le bendecirá de una manera especial. Eran 40 días, hermano. En 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive, hermano? ¿Se arrepintió de sus qué? De sus maldades. Se arrepintió de sus maldades. ¿Y qué más hizo el pueblo? Aleluya. Imagínense, hermanos, con qué fervor Jonás les decía o les hablaba que se arrepintieran, ¿verdad? Porque el niño iba a ser destruido. Yo pienso que cuando empezó él a decirle, nadie le hacía caso, ¿verdad? Como que todo le decían, este está loco, ¿de dónde vendría? Este está hablando puras cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo van a destruir? ¿Quién lo va a destruir? ¿Quién va a...? Porque ellos creían en dioses ajenos, ¿verdad? Ellos estaban en la idolatría también, haciendo las cosas que a Dios no le agradan y haciendo y practicando las obras de la carne. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos, ¿verdad, hermanos? Y no destruyó esa ciudad que ya tenía el Señor que les advirtió, y ellos lo que hicieron, que se arrepintieron desde su corazón, se vistieron de silicio y ayunaron, no comieron, no bebieron, y el Señor se agradó de eso, hermano.
y por esta causa no lo destruyó. Así es de que el Señor tiene tantas muestras de amor para con nosotros, y eso también tenemos que tener nosotros, el amor que esté en nosotros, hermano. No desechemos a nadie. ¿Qué será si viene alguien por esa puerta, así elegante y bien vestido? ¿Qué le va a decir? Pásale, hermano, siéntese aquí enfrente. Usted está bien vestido, aquí siéntese. Pero si viene otro, hermano, con su ropa sucia, oliendo sucio, oliendo feo, sin peinarse, lleno de mugre en la cara, ¿qué le va a decir, hermano? Hazte para allá porque me ensucia, ¿verdad? No, hermano, no, sino a esto nos tenemos de acercarnos y decirle, mostrarles el amor de Cristo, abrazarlo, decirle, Cristo te ama, Cristo puede ayudarte, Cristo puede libertarte, Cristo puede quitarte de esa condición. Porque yo pienso que es triste, hermanos, es feo estar en esas condiciones, pero nosotros tenemos que mostrar ese amor para con ellos y para con todos, hermanos. Pero eso es algo que tiene que estar en nosotros, ese fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros para que Dios pueda mostrarse Dios en nosotros, ¿verdad, hermano? Y sigue diciendo, el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuántos saben qué significa benignidad? Porque muchas de las veces leemos la palabra, pero no nos ponemos a pensar, bueno, pues que la leemos y decimos, que yo tengo benignidad, pero no sé qué es. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sé si la tengo, no? Pues si no sé qué es. No, paciencia es una cosa, pero benignidad es otra. Que no hay maldad en él. Ajá, pues dice que seamos benignos, que no haya maldad, como dice la hermana, no haya maldad en él. Y la bondad, y si tenemos bondad, hermano, tenemos mucha bondad. Somos bondadosos, hermano. Tráiganme uno de 20 para acá para guardarlo aquí en mi cartera. Muéstrenme su bondad, hermanos. Ando vacío. Muéstrenme su bondad. ¿Dónde está su bondad? Hermano, yo pienso que la bondad se encierra en el mandamiento que nos dio el Señor, dice amar a tus semejantes como a uno mismo. Amén. No, pero también una muestra de bondad es como si alguien necesita y yo tengo para dárselo, no negárselo, sino dárselo. Es una muestra de bondad, si hay de decir, ay, él necesita, quizás algún día puedo sentir en esa situación, yo le doy para que no necesite, ¿verdad? En muchas cosas se encierra eso, como dice la hermana, la bondad, pero yo pienso que para mejor entenderlo sería así, de que cuando uno ve a alguien necesitado y uno tenga para darle, de esa manera va a mostrar su fruto, que usted tiene el fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. ¿Y la fe, hermanos? ¿Cuántos tenemos fe? Eso digo que todos lo tenemos, hermanos. Si no estuviéramos aquí, no estuviéramos aquí en la iglesia, aquí sentados, hermanos, no estuviéramos aquí buscando del Señor, si no tuviéramos fe, estuviéramos perdidos sin esperanza alguna, hermano. Eso sí creo que lo tenemos todos, hermanos, la fe, porque por fe andamos y no por vista. ¿Verdad, hermanos? Dios es glorioso, Dios es poderoso. ¿Y la mansedumbre? La mansedumbre está por los poros, ¿se nos nota, verdad, hermano? Aleluya. La mansedumbre es muy profunda, hermana, porque a mí me la dio el Señor. Por eso le digo, ¿la tenemos? No. Muy difícilmente la podemos tener, hermano. Pero no es imposible tenerla, hermano. Esto es simplemente para que entendamos, hermanos, que necesitamos tratar de tener estos frutos en nosotros, para que la gente pueda ver el cambio verdadero en nosotros, hermano. Porque van a decir, ok, este es cristiano, pero es bien enojón. ¿Dónde quedó el fruto del Espíritu Santo? ¿Se le fue? No, ¿verdad? Entonces necesitamos esforzarnos y tratar de ser diferentes personas, que la gente pueda ver el cambio en nosotros, que seamos luz en el mundo, ¿verdad? Como dice la palabra. La mansedumbre, entonces, y la templanza, hermano. La templanza, hermano. Se escuchan muchos grillos hoy. Pero no se moleste, hermanos. Esto también es para mí. Primeramente es para mí y después para ustedes. Y yo lo recibo con gozo, con alegría, porque yo sé que esto me va a ayudar para ser un siervo mejor hacia el Señor y agradarle de una manera más a Él
y que Él se agrade de mí y que yo pueda mostrar esos frutos para que la gente pueda ver el cambio en uno. Yo me gozo cuando el Señor me da palabra, no importa que sea mala, sea buena, yo la recibo porque todas las cosas obran para bien. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo, ¿está conmigo en el 24, hermano? 5:24, ¿sí está conmigo? Pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con las pasiones y deseos. ¿Y el 25 qué dice, hermano? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es bien fácil, hermano. Vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Pero no es imposible, hermano. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Verdad, hermanos? Así es de que hay que esforzarnos y tratar de alimentarnos espiritualmente, llenarnos más de la palabra para que estemos fortalecidos y estemos llenos del Espíritu Santo y echemos a un lado más la carne y tengamos más espiritualidad que carnalidad, ¿verdad, hermano? Porque esto nos ayudará para poder ser salvos y alcanzar un espacio en los lugares celestiales, hermanos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos. Irritándonos, ¿qué? Unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Cómo me miraría yo, hermanos, como cristiano, o como decir que yo soy cristiano y sigo al Señor? Y digo, no, el hermano Luis predica mejor que yo. Qué hermosas palabras, qué feas palabras se escucharía decir de tener envidia de un hermano hacia otro hermano. No, sino al contrario, le ganas porque el hermano se esforzó para traer el mensaje, para traer la palabra. Gloria a Dios que el Señor lo usa, lo sigue usando. Al hermano Juan, a todos los que se ponen en este altar, hermano, porque yo pienso que este es un lugar de respeto, ¿verdad? Y es un lugar que se tiene que tomar con cuidado, hermano. Aquí se está con temblor, hermano. Aquí no es de pararse nada más así, sino tener el temor y el temor para con el Señor. Dios es poderoso, hermanos. Y me gozo, hermanos, de que estamos avanzando, hermanos. Estamos avanzando en los caminos del Señor. El Señor nos está preparando porque no nos quiere sentados aquí en cuatro paredes, hermano. El Señor nos quiere mandar a diferentes lugares, a todos, hermano. Nos quiere mandar a pregonar el Evangelio, así como mandó a Jonás a que pregonemos el Evangelio, que les advirtamos que si no se arrepienten de sus maldades, pronto el Señor vendrá. ¿Y qué va a pasar con ellos, hermanos? Ay, 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 dijo aquel hermano. Ay, 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 de los que nos quedemos, hermanos, los que se queden. Yo no. Yo me voy con él. Aleluya. Dios es poderoso, hermano, ¿verdad? Si no me toca verlo cuando Él venga, pero Él viene por mí. Aleluya. Sigue diciéndole el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y en el 6, ¿qué dice, hermano? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Hasta ahí, hermano. ¿Qué dice? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, muchas de las veces nosotros caemos en errores, hermanos, y cometemos errores, ¿verdad? Pero a veces el error de nosotros es juzgar a la persona, hermano. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer, juzgarlo. Dice, porque si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué le hagamos a ese hermano? Que restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote ¿a quién? A ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Más claro ni el agua, hermano. Así es de que no se nos haga fácil juzgar al hermano si cometió, si falló, como yo con mi familia, ¿verdad, hermanos? Que ellos lamentablemente han dejado los caminos del Señor, pero yo sé que el Señor es poderoso y los hará volver atrás, hacia el camino, ¿verdad? Pero a mí no me toca juzgarles, sino simplemente darles el consejo y restaurarles, ¿verdad? Como dice, con el espíritu de mansedumbre. No me voy a enojar y le voy a decir, bueno, ¿por qué te saliste de las cosas del Señor? Arrepiéntete si no te vas a ir al infierno. ¿Usted cree que se va a arrepentir?
No, tenemos que tener ese espíritu de mansedumbre, de hablarle con paciencia y decirle, mira, el Señor es poderoso, ha tenido misericordia de ti, te ha sacado de este lugar, te ha traído a este lugar, te ha hecho un sacerdote de Dios, te ha hecho una hija de Dios, arrepiéntete, pero no la vamos a condenar nosotros, hermano. Nosotros no somos nadie para condenar a nadie, ¿verdad? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque muchas veces decimos, ay, el hermano falló y cometió errores, pero no sabemos si algún día también nosotros vamos a fallar. Entonces debemos de considerar eso, hermano, de no juzgar deliberadamente, sino ponerlo en las manos del Señor y ayudarlo para que se restaure y que sigan las cosas del Señor, porque Dios es poderoso. Así como tiene misericordia de nosotros, también tiene misericordia de los que se caen, pero se vuelven a levantar, y con más fervor y con más agradecimiento al Señor, ¿verdad? Y sigue diciendo, sobrellevar los unos las cargas de ¿quién? De los otros, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Amén. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cómo la cumplimos, la palabra del Señor? ¿De qué manera la podemos cumplir? Haciendo su voluntad. Amén. Y como dice ahí, si se lo llevan los unos las cargas de los otros, y cumplir, ¿de qué manera vamos a cumplir la ley de Cristo? Sobrellevando los unos las cargas de los otros, ¿verdad, hermano? Porque yo digo que ese es un mandamiento que el Señor también dejó, ¿verdad, hermanos? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues no le vamos a hacer ningún mal, ni vamos a dañarle de ninguna manera, ¿verdad? Porque de esa manera se cumple la ley de Cristo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice la palabra? A sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga ¿qué, hermano? A quien lo instruye. ¿Y qué sigue diciendo en el 7? 6:7. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué hermosa palabra, hermanos, ¿verdad? El Señor nos deja para que nos pongamos a recapacitar y a meditar en la palabra del Señor, y ver que el Señor nos dice y nos tiene en su palabra, hermano. Porque yo digo que la palabra del Señor es el instructivo del hombre, hermanos. Si no tuviéramos la palabra del Señor, no sabríamos cómo guiarnos, de qué manera podríamos salvarnos. Imagínense si no tuviéramos Biblia, hermano. ¿Cómo andaríamos? Yo creo, yo pienso, de esa manera viviríamos, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios, nos morimos y nos vamos al cielo. Es las creencias que teníamos antes, ¿verdad, hermano? De que todos somos hijos de Dios. El que peca y el que no peca también son hijos de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice que Él ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado, ¿verdad? Entonces no todos somos hijos de Dios, pero podemos llegar a serlos si hacemos la voluntad del Padre, ¿verdad? Gócese, hermano, no se enoje conmigo, la palabra es dura, pero es fuerte, es espiritual, es para que nos va a llevar a gozarnos, a alegrarnos, a alentarnos, a sobrellevarnos unos a otros, hermano. Estamos aprendiendo de las cosas del Señor, hermano. No somos perfectos ni nos creemos nada, simplemente hacemos saber la palabra del Señor para ponerla por obra, ¿verdad, hermanos? Que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Sigue diciendo, enseñando la palabra, que la haga partícipe de toda cosa buena, que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién se puede burlar del Señor, hermano? Nadie puede burlarse del Señor, hermanos. Los ojos de Dios están puestos sobre todo ser humano, hermano. Si es de que si queremos pasarnos de listos, hay que tener cuidado, hermano. Porque Dios no puede ser burlado. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Y el que siembra para el Espíritu, hermano,
Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Andar carnalmente o espiritualmente? Llenarnos, satisfacer la carne o satisfacer el espíritu. Porque eso nos va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna, hermano? ¿Cuántos vinieron a la oración? ¿Cuántos vinieron a llenarse ese espíritu ayer? Aleluya. Es el hermano, ay, ay, ay. Yo sé que a veces no se puede, hermanos, porque muchos de ustedes viven lejos y se les dificulta venir, pero yo digo que tenemos que esforzarnos, hermanos. Aunque sea ese día, esforzarnos. Yo sé que en sus casas van, hermanos, pero es un día que se ha puesto aquí en la iglesia para nosotros llenarnos espiritualmente, hermanos. Y si no estamos aquí, ¿cómo nos vamos a ganar la vida eterna, hermano? Imposible, hermano. No nos vamos a ganar la vida eterna si no nos llenamos del espíritu. Porque dice, ¿qué es lo que estás sembrando para el espíritu? Si se queda viendo el fútbol en su casa. Yo no digo que el fútbol sea malo, hermano, más es un ejemplo que le digo que yo no voy a venir a la oración porque voy a hacer una carne asada y voy a acabar muy cansado. Voy a llenar la carne y después voy a la oración. Estamos al revésados, hermano. Si pensáramos de esa manera, estábamos bien perdidos, hermano. Pero gracias a Dios que aquí no hay de eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Demuestre que usted es un hijo de Dios, hermano. Que usted está lleno del Espíritu Santo. Que usted está revestido del Espíritu Santo. Eso es lo que lo va a llevar a la vida eterna. Y sigue diciendo en el 9, hermano, dice, no nos cansemos. ¿No nos cansemos de qué? De hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, ¿qué? Si no desmayamos. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad, hermano? Hay que esforzarnos y caminar, seguir caminando, esforzándonos unos a otros, hermano. Tratar de ser cada día mejores, llenarnos del Espíritu Santo, meternos en ayuno, en oración, hablarle al Señor. No es mucho, hermano, nada más es una hora que podemos estar aquí, hermano. Que se va a estar arrodillado, pues todo al Señor. Yo digo que esfuerces, hermano, y Dios lo va a bendecir de una manera especial. Yo no lo digo para vanagloria ni nada, yo sí estuve aquí, hermano, porque el Señor nos permitía que estuvimos. Vivimos mi familia y yo, y hasta hicimos el aseo, hermano. Pero, como le digo, hermano, esfuércese, trate de estar aquí, que esto es lo que le va a llevar a la vida eterna. Se llena del alimento espiritual, esto le va a hacer un cristiano verdadero, ¿verdad? Alégrese, hermano, porque Cristo viene pronto, hermanos. Nos va a encontrar bien gorditos, pero el alma, ¿dónde se va a ir? Ay, ay, ay. Ya no vamos a caer la carne asada, hermanos. Nosotros nos vamos a convertir en carne asada, hermano. Hay que tener cuidado, hermano, porque el enemigo está como león rugiente, nomás viendo a quién devorar, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, de que si no nos llenamos espiritualmente podemos caer fácilmente, hermano. Al enemigo nada le cuesta porque él conoce la palabra. Él sabe la palabra y él puede engañarlo fácilmente a uno si uno no se mantiene lleno espiritualmente de la palabra del Señor. Esforcémonos unos a otros, hermano. Como les digo, no se enoje conmigo porque es la palabra la que está diciendo. No estoy diciendo palabras mías, hermano. Estoy hablando la palabra, ¿verdad? Que primeramente es para mí y después para ustedes. ¿Y qué dice en el versículo 10, hermano? ¿Cómo dice? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿verdad, hermano? Pero mayormente a quiénes? A los de la familia de la fe, ¿verdad? Pues tráiganme a los 20, pues. No se crea, hermano, nomás es para que se alegre, hermano, y que el Señor me los bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor y me gozo, hermanos, de que estamos esforzándonos, de que estamos aquí aprendiendo de las cosas del Señor. Y perdón si los aburrí, hermanos, pero vamos aprendiendo, como les digo. La palabra del Señor es poderosa. Espero que la atesore y la lleve guardada en su corazón, hermano, que no la deseche, sino que la agarre lo que le sirve y lo que no le sirve lo puede desechar. Pero yo pienso que todo lo que está en la Biblia todo nos sirve, hermanos. Todo nos va a ayudar a un crecimiento espiritual
Y van a decir, los de esa iglesia están bien llenos del Espíritu Santo. Porque cuando vamos a esa iglesia, ahí hay liberaciones. Ahí los enfermos son sanados, los cojos se levantan, el ciego recibe la vista. Pero tenemos que alimentarnos espiritualmente, hermanos. Pues hasta aquí ha sido todo, hermanos. El Señor me los bendiga.